En el año 2002, cuando el conflicto armado colombiano llegaba al punto más álgido de confrontación, el presidente Álvaro Uribe diseñó una ley para hacer la paz con los escuadrones paramilitares de extrema derecha, autores de incontables crímenes de lesa humanidad. Los paramilitares se comprometieron a esclarecer miles de homicidios y cientos de masacres a cambio de pagar como máximo 8 años de prisión. Hoy, las víctimas aseguran que la ley es el monumento a la impunidad más grande en la historia de América Latina. El día que los paramilitares entregaron las armas, la Ley 975 de 2005, conocida con el nombre de Justicia y Paz, apenas comenzaba a discutirse en el Congreso de Colombia, órgano legislativo que, según los jefes paramilitares, controlaban al menos en un 35%. Meses después, esta afirmación fue comprobada por la Corte Suprema de Justicia, que demostró que al menos 60 congresistas impulsores de la ley tenían oscuros nexos con estos grupos terroristas. Investido por mis compañeros de causa del Movimiento Nacional de Autodefensas como jefe del Estado Mayor, soy creyente en Dios, en el Dios de la esperanza, del amor y del perdón. Este hombre es Salvatore Mancuso, jefe de los escuadrones paramilitares, hoy preso en Estados Unidos acusado por narcotráfico. Desde el comienzo del proceso de paz dejó claro que la ley era un compromiso del gobierno con ellos. Es una ley que ha permitido avanzar en Colombia en procesos de negociación con ilegales con cabal aplicación de la justicia, con el compromiso de que aquellos que entreguen las armas cuenten toda la verdad sobre lo sucedido, reparen a las víctimas y se comprometan a no volver a delinquir. Se les establece un régimen penitenciario especial, de tal manera que ellos puedan pagar una pena reducida entre 5 y 8 años de cárcel. Luis Carlos Restrepo fue el encargado de diseñar la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de centenares de paramilitares. Antes del proceso de paz, los escuadrones de la muerte controlaban zonas vitales para la economía nacional y áreas sembradas con cultivos de coca y amapola. Su dominio se extendía a las tierras que robaban a sangre y fuego, a pequeños campesinos que huyeron aterrados de sus parcelas por el miedo a morir descuartizados. Pasamos de los 50.000 desmovilizados, tenemos unos 50.500 entre miembros de grupos paramilitares y guerrilleros, y esto nos ha permitido no solamente desmontar una maquinaria de muerte que actuaba en muchas zonas en Colombia, sino empezar a conocer toda la verdad sobre los delitos cometidos por ellos, y ha generado un gran proceso de reconciliación muy importante en el país. Esta es una cifra muy grande, enorme, que supera de lejos la cifra de desmovilizados en otros procesos de paz en otros países del mundo. Pero la Ley de Justicia y Paz no solo implica el perdón de sus delitos. Los delincuentes que se amparen en ella reciben un salario mensual, apoyo educativo, respaldo gubernamental para crear empresas y en algunos casos hasta la posibilidad de residir en otro país por cuenta del gobierno colombiano. Los beneficios son tantos que no han pasado desapercibidos para guerrilleros como esta mujer conocida con el alias de Karina, una de las delincuentes más buscadas del país, que desertó de las filas de las FARC para evadir un proceso judicial por terrorismo. Se trata de una ley que fue concebida para la impunidad, a pesar de que se le han hecho algunas reformas por parte de la Corte Constitucional, no ha mostrado los resultados que esperamos las víctimas. Solamente un puñado de jefes paramilitares han rendido declaraciones ante jueces, hay solo una sentencia hasta hoy, el fondo de reparaciones está prácticamente vacío. Iván Cepeda preside el movimiento de víctimas del paramilitarismo. Su padre, senador de la República, fue asesinado por paramilitares. Él asegura que el proceso de paz no ha contribuido a esclarecer los horrores de la violencia paramilitar. La Fiscalía tiene registradas denuncias por más de 50.000 personas desaparecidas en Colombia. Colombia es una fosa común. Hay infinidad de cadáveres que han desaparecido los paramilitares en los ríos
y que continúan siendo buscados por los familiares. Esta es una tragedia que es mucho mayor a la que ocurrió en Argentina y por supuesto en Chile y en Uruguay. Colombia es el país o uno de los países de América Latina con el mayor número de personas desaparecidas hoy por hoy. Los defensores de derechos humanos aseguran que nadie responde por el paradero de las víctimas que fueron desaparecidas por los paramilitares. Los pocos jefes que han contado parte de sus crímenes ante los jueces reconocen que los cuerpos fueron arrojados en fosos de cocodrilos hambrientos y cientos incinerados en hornos crematorios construidos para no dejar rastro de sus crímenes. Solo existirá la posibilidad de la reconciliación cuando haya justicia en Colombia, y la justicia pasa no solamente por un operador de justicia o la cárcel, pasa por el derecho que tenemos las víctimas de saber quién ordenó, quién financió, qué se logró con esa estructura criminal de muerte. Pero el drama de las víctimas no terminó con la desmovilización. Algunos de los líderes de varias organizaciones sociales que se atrevieron a reclamar justicia y la devolución de sus tierras han caído acribillados a manos de los mismos paramilitares, que según la Fiscalía no entregaron todas las armas y engañaron al país con publicitadas ceremonias de desmovilización. Este país tiene que ocuparse de sus víctimas, porque aquí la ley de justicia y paz está más orientada hacia los victimarios que hacia las víctimas. Y yo creo que hemos dejado de lado los desplazados, por ejemplo. El tremendo drama del desplazamiento y el dolor que sienten estas víctimas. Pese a los anhelos de paz que ha despertado este proceso de desmovilización en Colombia, la presencia de los paramilitares sigue siendo evidente en las mismas regiones que controlaban. El gobierno se ha limitado a llamar a esta nueva generación de paramilitares simplemente como las bandas emergentes. Avanzar hacia la primera línea, ¡mar!